hermano, que lo que usted y yo hemos pasado no ha sido nada de lo que Jesús pasó. Y aún así, hermano, usted y yo nos sentimos a veces que no es que yo pueda hacer crecer mi fe a través de escuchar. El capítulo 11, versículo 1. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas personas al escuchar cómo este versículo habla, simple y sencillamente, hermanos, nos cuesta mucho trabajo poder pensar en algo que no se ve. Jesús dijo dice en su palabra, dice, bienaventurado el que cree en mí sin haberme visto. Y entonces hay cosas, hermano, en el pasado, en el presente y en el futuro que Dios todavía no ha revelado. Y una de las cosas, hermano, es que Dios le pueda revelar a usted en realidad qué es la fe. La frase inicial del verbo es ha llevado a muchas personas al conocimiento de que la fe es algo que va a iniciar, algo que ya Dios habló, algo que usted, el verbo de la fe es una palabra de acción. No es una palabra que se va a quedar estable, una palabra que se va a quedar allí. La fe, dice la palabra de Dios, que es algo que usted y yo necesitamos hacer crecer durante la vida cristiana. Pero ¿por qué, hermano, el día de hoy el cristianismo se nos hace tan difícil hacer que la fe crezca? Bueno, hay dos cosas, hermano, que tenemos que hacer. La primera es la lectura bíblica. ¿Cuánto tiempo usted y yo le dedicamos a la palabra de Dios? Número dos, ¿cuánto tiempo yo oro durante la semana? Y número tres, ¿cuántas veces me congrego a la iglesia? Dice la palabra de Dios aquí, hermano, que la fe es algo que nosotros necesitamos. La definición de la fe, hermano, unos eruditos dicen que este énfasis es lo que la fe hace en lugar de lo que la fe es. ¿Por qué, hermano? Porque es difícil creer el día de hoy en algo que no tocamos, en algo que no estamos viendo. Pero nosotros, hermano, la fe, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros nos enfocamos en algo que no se ve, en algo que no es necesario verlo, yo le aseguro, hermano, los discípulos tuvieron problemas para que su fe creciera. Jesús les dijo, vénganse, vamos a orar. Y los discípulos se quedaron dormidos. Una ocasión, hermano, Tomás le dijo, Señor, yo necesito que me enseñes tus manos y tu costilla para que yo pueda creer. Y dice la palabra de Dios que Jesús le mostró las manos y le mostró su costilla y le vio el hueco donde había entrado la lanza. Y dice la palabra de Dios que Tomás cayó de rodillas y le dijo, Señor, perdóname por no creer. La mejor escuela y la mejor universidad que Tomás podía haber tenido, hermano, era simple y sencillamente que él estuvo 3 años con Jesús. Ahora imagínese usted y yo que ni tan siquiera anduvimos con él. No tan solo que lo hayamos visto, no anduvimos con él. Y es difícil para usted y para mí poder ver, hermano, el concepto correcto de lo que es la fe. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros necesitamos, hermano, que esa fe pueda ser una fe activa, una fe que permanece, una fe que camina, una fe que nos lleva a algo que hemos creído. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, el día de hoy yo te prometo, Señor, que te voy a seguir el resto de mi vida. Y a veces la fe, hermano, por cualquier situación, una enfermedad nos hace, hermano, dudar
de ese Dios vivo, de ese Dios todopoderoso. ¿Por qué, hermano? Porque simple y sencillamente nos desanimamos. Simple y sencillamente no le hemos creído a las promesas de Dios. Dice el Señor ahí en Josué 1:9, dice que esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Él no dice que solo los domingos, Él no dice que solo los lunes, Él dice que todos los días de tu vida. Y esa promesa, hermano, es para usted y para mí. Yo necesito entender que las promesas de Dios son algo extraordinario para mi vida espiritual. Pero necesito, hermano, creerle a Dios. Si nos vamos, hermano, a través de la Biblia, nos damos cuenta que grandes hermanos en la fe pudieron dar testimonio de su fe. Pero esta fe no era que se llamara Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los grandes hombres de Dios. No quiere decir, hermano, que ellos, simple y sencillamente, la fe es que Dios aprobó y Dios vio que esa fe era genuina. Ahora usted me puede decir, bueno, hermano, ¿cuál es la fe genuina? Simple y sencillamente le voy a decir el día de hoy, hermano. La fe genuina es todo aquel creyente en Jesucristo que no tan solo cree en Jesús, sino descansa en Jesús. Esa es la fe genuina, hermano. No es que yo crea. El creer, Satanás también cree y está muerto. Se fue a ahorcar. ¿Por qué? Porque Satanás conoce la palabra de Dios, hermano. Así de que no es conocer la palabra de Dios, es escudriñar la palabra de Dios. Y entonces, hermano, estos grandes hombres conocieron la palabra de Dios, dieron testimonio a todo el mundo que ellos eran hombres de fe. Mire, algo que hizo Abraham. Y es difícil para cualquier padre y madre decir que yo voy a dar un hijo para sacrificio. Dios le pidió a Abraham a su hijo en sacrificio. Y dice que él había preparado la leña e iba al monte a matar a su hijo, a sacrificar a su hijo. Y él le dice estas palabras a los servidores de Abraham. Les dice: hey, espérenme aquí. Mi hijo y yo vamos para allá, pero vamos a regresar. Mire, ahí está la fe. Abraham ya sabía por fe que Dios iba a proveer el cordero para matarlo allá, en ese lugar, y que a su hijo no le iba a pasar nada. Pero eso es tener fe, hermano. Eso es creerle a Dios. Eso es caminar con Dios. Eso es saber que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y entonces nos damos cuenta, hermano, que Abraham llegó allá y acomodó la leña y la empezó a prender y dijo: yo no quería estar al lado de su hijo, sabiendo que él era el cordero. Pero entonces le dice, hermano, él prende la leña y hace todo, y dice que él vio cuando iba Abraham decidido a matar a su hijo. Dicen que Dios lo detuvo y le dijo: no, ve allá al jaral que ves allá, allá está un cordero. Ese es el que vas a traer y no vas a sacrificar a tu hijo. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? Dios vio el corazón de Abraham. Eso es lo que Dios vio. Un corazón sincero, un corazón que estaba lleno de fe. Y entonces dijo: ¿sabes qué? Trae aquel cordero y mátalo aquí, no a tu hijo. Cuando regresa Abraham y se encuentra a sus criados, entonces se da cuenta, hermano, la fe de Abraham. Dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros caminamos por fe y no por vista.
Nosotros no podemos caminar por vista, por lo que yo veo, por lo que yo siento, por lo que a mí me dicen, por lo que yo observo con mis ojos. Yo no puedo vivir así, mi fe no puede crecer así, porque dice la palabra de Dios que lo único que me va a hacer dar el crecimiento espiritual es creer en que Jesús todo lo puede. Entonces vemos, hermano, que este testimonio de Abraham, el testimonio grande de los grandes hombres de Dios, fue un testimonio porque Dios, antes de cualquier cosa, Él había probado. Recuerde, Dios conoce el corazón suyo y conoce el corazón mío. ¿Cuál es la intención en la que yo vine el día de hoy a la iglesia? ¿Vine yo a adorar a Dios? ¿O vine yo a buscar a alguien? ¿O vine yo con la intención, simple y sencillamente, de sentarme ahí en la silla? Dios conoce el corazón, hermano, así que yo no le puedo mentir a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que los grandes hombres de Dios, ¿sabe por qué nosotros a veces no crecemos en la fe? Le voy a dar la fórmula. Es que para seguir a Dios, para estar con Dios, hay que pagar un precio. Y el precio no nos gusta pagarlo. El precio es alto, hermano. El precio, si usted se va a la historia de Pablo, Pablo fue arrastrado a caballo, fue metido a la cárcel, fue llevado a lugares a los calabozos donde usted ni cuenta se da que es eso. Pero aún así dicen que Pablo cantaba himnos a Dios. Y la gente creía en Jesucristo, y la gente seguía a Jesús, y la gente creía en Jesús. Iba creciendo su fe a través del conocimiento de la palabra. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo le quiero decir algo, hermano, la fe genuina es todo aquel creyente, todo aquel ser humano que le ha entregado la vida a Jesús, pero que usted y yo estemos dispuestos a pagar el precio, porque hay un precio que pagar, hermano, en tiempo, en dinero, en enfermedad, en que no hay tiempo, en muchas cosas hay que pagar un precio. Y ese precio, yo le dije al Señor, sí, Padre, yo voy a pagar el precio. Y entonces nos damos cuenta, hermano, a través de la palabra de Dios, que usted y yo vamos a pagar un precio por seguir a Jesús. Uno de ellos que estuvo dispuesto a caminar con Dios fue Enoc. Dice allí la palabra de Dios que 350 años Enoc trabajó con Dios. Y es una de las personas que Dios no le dio la oportunidad que muriera, porque Dios vio la fe de Enoc. Dice que solamente llegó, dice, y Enoc empezó a trabajar para Dios, empezó a hacer lo justo, lo correcto delante de Dios. Y ¿sabe una cosa? Enoc no murió, Enoc fue llevado vivo al cielo. Entonces, una de las cosas, hermano, uno de los grandes problemas que el día de hoy yo tengo es falta de organización, falta de disciplina, falta de cosas que necesito para poder ser un verdadero siervo y que mi fe esté grande siempre. Porque yo le quiero decir, hermano, si en dado caso que yo muriera, hermano, si yo muriera esta noche, si yo muriera mañana, yo estaría contento, yo estaría agradecido con Dios, porque en realidad, hermano, nosotros, lo que la palabra de Dios dice es que usted y yo debemos de tener la capacidad de poder servir a Dios en espíritu y en verdad.
Cuando nosotros nos disponemos, hermano, ese es el otro asunto. No, a veces no estamos dispuestos. Y entonces nos damos cuenta, hermano, Enoc fue un hombre privilegiado. Fue un hombre que tenía una fe enorme y dio un testimonio que todo lo que hizo fue recto delante de Dios. Y Enoc se dio cuenta, y Enoc no conoció la muerte, y Dios lo amaba de una manera tan especial. Ahora, en 350 años, ¿se imagina? En aquel entonces la gente vivía muchos años. Por ejemplo, ¿quién fue el hombre que más años duró en la palabra de Dios? Ahí hay un hombre que duró 968 años. ¿Quién fue? Matusalén. Y el hermano ya lo tenía en la computadora. El hermano ahorita va a preguntar y de una vez lo va a decir. Gloria al Señor, hermano. Matusalén fue el hombre que más años duró en la tierra. Pero a causa del pecado, hermano, Dios redujo la vida del humano. Luego de ahí hay otro hombre de la palabra de Dios que duró 340 y tantos años, que fue Adán. Y de ahí en fuera, hermanos, se fueron reduciendo. No hay otro hombre más grande que Matusalén que haya durado tantos años. Pero le quiero decir algo, hermano. No importa quién duró más, quién duró menos. Lo único que le digo el día de hoy, que Dios dijo, durarás solamente 120 años. Hermano, sirviendo al Señor 120 años es una bendición. Pero le quiero decir el día de hoy, ¿quién dura 120 años el día de hoy? Apenas tenemos 40 y ya nos duele todo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos un problema de no durar 150 años? Porque nuestro cuerpo no está disciplinado, nuestra mente, nuestro corazón no está disciplinado a la palabra de Dios. Mire, veamos allí en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, hermano. Está delante de Salmos. Si usted no lo encuentra, Proverbios capítulo 3. Ahorita le digo qué versículo. Del 5 al 8. ¿Qué dice, hermano? Del 5 al 8. Proverbios capítulo 3, del 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si yo estoy en el ángulo de Dios, automáticamente me va a llevar el Señor a ese estado. Él dice que Él me va a dar medicina para mis huesos. Yo voy a ser un olor fragante para el Señor. Pero necesito estar alineado con el Señor. Necesito tener fe para creer que la palabra de Dios es realidad, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios me va a hacer crecer, que la palabra de Dios es todo, que la palabra de Dios me va a llevar a la verdad correcta de Dios. Ese es el problema que tenemos, hermano. No le creemos a Dios. Y entonces resulta que es imposible. Es como si yo le dijera, hermano, le invito unos camarones al mojo de ajo y se los hago, pero usted no llega, entonces usted no va a comer. ¿Quién cree que lo va a comer? Pues yo. Entonces, hermano, a veces, ¿cuántas veces le llega a usted de su trabajo y la esposa ya le hizo la comida y dice, no, hoy no tengo hambre? Ah, ¿cómo? No traigo hambre.
Y entonces, hermano, usted no cenó y al día siguiente usted quiere que a las 4 de la mañana le hagan su lonche. No se puede, a las 4 de la mañana, el primer sueño que llevo yo. Entonces, hermano, resulta aquí prácticamente que cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, cuando hablamos de ofrenda, hablamos de una gratitud. No vaya a pensar que es una obligación. Cuando hablamos de ofrenda es una gratitud. Cuando Abel y Caín llevaron la ofrenda, hermano, recuerden, Dios no ve la calidad, Dios no ve la cantidad, Dios ve la actitud del corazón. Eso fue lo que aprobó Dios a Abel. Abel no pensaba que iba a llevar 100 borregas o 100 animales. Lo que Dios vio es el corazón de Abel, por eso fue agradado a Dios. Cuando usted va a traer la ofrenda, hermano, por eso dice la palabra de Dios, no des, como dice lo que leyó la hermana. Con tristeza. No des con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros vamos a dar algo, hermano, es porque ya Dios nos lo puso en el corazón y lo voy a dar sin ningún resentimiento, sin ningún nada. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios vio la actitud de Abel y fue agradable a Dios. Dios ya lo había autorizado, Dios ya había visto el corazón de Abel. Por eso es que Caín no aceptó la ofrenda de Caín, porque simple y sencillamente él la dio tal vez con coraje, tal vez con un resentimiento. Y dijo, ¿sabes qué, mijito? No, tu ofrenda no la voy a recibir. Voy a recibir la de Abel. ¿Y sabe qué? Como consecuencia de que Abel estaba de acuerdo a la agenda de Dios, su hermano lo mató. De envidia lo mató porque estaba enojado o qué sé yo, hermano. Pero en realidad, a veces ese es el precio que hay que pagar. Cuando usted está de acuerdo a la voluntad de Dios, usted va a encontrar una palabra que se llama ser justo. Y el día de hoy, hermano, esa palabra ha desaparecido por muchísimo tiempo. La palabra justo, no, muchas de las veces nosotros, no todos somos justos. Porque dice la palabra de Dios que a veces nosotros, hermano, necesitamos guardar esa palabra como si fuera un tesoro. Ser justos delante de Dios. Y si soy justo delante de Dios, voy a ser justo delante de las personas. Ahora, ¿cómo le voy a hacer con esto, hermano? Simple y sencillamente, dice la palabra de Dios, primero tengo que saber que Dios ve el corazón mío y el corazón suyo. Él conoce la mente, Él sabe lo que usted está pensando, Él sabe lo que en realidad Dios tiene para usted. Pero usted cree que, yo creo que yo puedo engañar a Dios. Salmo 139 dice claramente que antes de que el pensamiento llegue a mi mente, Dios ya la sabe. Y entonces yo no puedo engañar a Dios, hermano. Entonces tengo que buscar la palabra ser justo en todo el caminar de mi vida. ¿Voy a fallar en alguna cosa? Sí, pero tengo la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Porque dice la palabra de Dios que si yo le fallo a Dios, necesito que mi corazón sea conectado con Dios inmediatamente para no seguir ofendiendo a otras personas. Y es necesario, hermano, para que todo esto suceda, es necesario que la palabra de Dios se pueda filtrar y atesorar en mi corazón. Porque si eso no sucede, hermano, entonces yo voy a tener un problema serio para amar a aquel que me ofende, para amar a aquel que no me cae bien, para amar a aquel que tengo problemas con esa persona, para amar al que habla de mí, para amar a aquel que no me cae, que me debe 100 pesos.
para amar a aquel que yo tenga que servir. Mire, hay personas, hermano, que usted ve y dice, ay, mamá, este no me ha hecho nada, pero qué mal me cae. ¿A poco no, hermano? Y entonces, hermano, tenemos que trabajar en eso, porque Dios no me dijo a mí que yo tenía que amar a uno y al otro no. Yo necesito trabajar con eso, hermano, porque es de Dios. Dice, si tú no amas a tu hermano que está a tu lado y lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto? Entonces, hermano, es necesario que a través de la palabra Dios me enseñe, Dios me dé la oportunidad de crecer esta fe para que yo pueda amar a todos por igual. Hermano, ¿van a venir personas a esta iglesia? ¿O Dios me va a poner personas en la tienda? ¿O me va a poner personas allá afuera? Donde yo necesito dar ese amor sin condiciones. Y es necesario que mi fe sea grande para poder amar a aquel que me está causando daño, para poder amar a aquel que no está de acuerdo conmigo, para poder amar a aquel que venga y me vitupere, dice la palabra de Dios. Yo pueda tener fuerza de voluntad y decirle, hermano, hermana, te amo. Te amo de todo mi corazón, y que nunca en mi mente vaya a pasar el momento que yo pueda ofender a alguien, porque Jesús no lo hizo. Jesús estuvo en la necesidad, Jesús amó a los discípulos tales y como eran, y Jesús claramente dijo en su palabra, he venido para servir, no para ser servido. Y a veces, hermanos, yo quiero tomar a Jesús y decirle, Señor, yo quiero que tú me sirvas, no, yo te voy a servir. Y entonces yo necesito cambiar esa actitud. ¿Por qué, hermanos? Porque la actitud de Jesús es una actitud humilde, una actitud santa, una actitud que no busca lo suyo, una actitud que no hace lo que Él quiere hacer. Una actitud de amor es decirle a mi hermano, a mi hermana, te amo tal y como tú eres. Porque, hermano, yo a usted no lo puedo cambiar, solo Dios puede cambiar. Yo puedo ver su fisonomía. Mire qué hermosos se ven ustedes el día de hoy. ¿Sabían ustedes que vinieron preciosos? Ahora, si usted se da cuenta, es que no, hermano, permítame, no me peiné. No, ni yo tampoco. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios somos hermosos. Así como somos hermosos. La única diferencia que yo tengo que hacer es que mi fe sea grande, mi fe sea poderosa para en los momentos de tribulación yo no poder caer en tentación y que Dios me saque de allí y decirle, Señor, te amo. No importa. Pablo dijo claramente, hermano, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo encuentro la muerte, hermano, si yo encuentro lo que sea, dice la palabra de Dios que yo estoy ganando en lugar de perder. Pero es necesario que la fe mía crezca en el ángulo de poder hacer un lado todo lo que me estorba a mí para decirle al Señor, Padre, sí, te amo. Porque mi fe ha crecido, mi fe estoy dispuesto a pagar el precio, mi fe sabe que te amo, Señor, y que ojalá y me des muchos años para servirte, Señor. Porque es triste, hermano, es triste ser un cristiano, hermano, y poder no ver con los ojos espirituales lo que Dios tiene para nosotros. Es triste, pero Dios, para Él nada es imposible y Dios lo va a lograr.
Lo único que me resta a mí es orar y pedirle a Dios: Señor, cámbiame, porque tú me hiciste. Señor, hazme de nuevo, porque yo necesito que me cambies. Señor, hazme otra persona, porque yo necesito ser otra persona delante de ti. Y sabe una cosa, hermano, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque para Él nada es imposible. Nada. Así de que, hermanos, para concluir el tema de la fe, solo le voy a decir: el reto para mí, para usted, es que podamos cruzar esas barreras que a veces nos detienen, esas barreras que a veces nos estorban para buscar de Dios. Y una de ellas es muy notable en mi vida: las cosas materiales intervienen mucho en mi vida. Pero sigo orando al Señor para que el Señor me dé la fuerza y me dé el poder de poder vencer toda la basura que está al frente de mí y poder decirle al Señor: Señor, gracias, porque tú has hecho maravillas en mi vida. Y el reto para mí y para usted, hermano, es poder creerle a Dios, que la fe sea algo como que usted tiene mucha hambre y usted lo busca, como que la fe es algo que usted necesita, como que la fe es lo único o lo máximo